Compañeros, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Un saludo para todos. Presentamos los resultados de la actividad 6.2, en donde ya cargamos los datos para el primer objetivo y presentamos el análisis de resultados. Para el volumen del cilindro, del grupo 3, Juan Diego Rodríguez, quien les presenta a Luis Ortiz. Nuestra agenda de presentación, haremos un comentario breve sobre los ajustes a la planificación. Luego comentamos lo que resulta totalmente el sistema hace para la carga de datos del primer objetivo. Luego presentamos los análisis de resultados del objetivo, en donde nos concentramos en los indicadores, en las contribuciones en expectativas de nivel superior y expectativas afectivas, y también desde la percepción de los estudiantes y el profesor. Entonces, ajustes a la planeación, incluimos el error E76 para el criterio 1.12, en donde los estudiantes omiten la unidad de medida en la respuesta. Ahora nos referimos a la carga final de datos para el objetivo 1. Entonces, recordamos muy rápidamente el objetivo: justificar la medición de la capacidad de recipientes cilíndricos y de sus dimensiones en diversos contextos. Entonces nos aseguramos de que estuviera la ponderación, que pues ya esto lo habíamos hablado en la actividad anterior, pero aquí hicimos el control de las contribuciones para los criterios de logro 1.6, 1.7, 1.8 por ser centrales en los caminos de aprendizaje, y pues verificamos que tuvieran, digamos, la misma cantidad de contribuciones. Esto también está en coherencia con la ponderación asignada para estos procedimientos. Ahora nos concentramos en los resultados del objetivo 1. En donde pues primero comentamos una situación que se nos presentó, una ayuda que pusimos adicional. Los estudiantes activan una ayuda de manera inconsciente, en donde un compañero de ellos, en un pequeño bloqueo que hubo, inscribió un cilindro con una hoja dentro del vaso físico que les entregó, y también circunscribió el cilindro con la misma hoja envolviendo el vaso, para que pudieran avanzar en el criterio 1.4. El proponer la manera de acotar el envase con recipiente, con cilindros. Bien, frente a la activación de criterios de logro, entonces tenemos de la tarea 1.2 alcances de los estudiantes del 100%. Esto lo vemos porque la realimentación de la tarea 1.1 sirvió, y de alguna manera entonces los escolares pudieron indicar una unidad de medida en la respuesta, y por eso tenemos alcances del 100. Frente a la tarea 1.2, recordamos que la de vasos de gaseosa, entonces tenemos también estudiantes con resultados menores al 60%. Las causas es porque esta actividad en la cuarta sesión estuvo, digamos, mediada por la inasistencia de estudiantes por estar en salida pedagógica y algunos por incapacidad médica. Teníamos que un estudiante no había presentado la prueba diagnóstica y no tenía algunos conocimientos previos, y en consecuencia esta misma estudiante presenta activaciones nulas para algunos criterios de logro. Bien, reportamos los caminos de aprendizaje de la tarea 1.2 que tomaron los estudiantes, con mayor frecuencia el que tiene el criterio de logro 1.6, en donde los estudiantes utilizan el promedio de las capacidades para estimar el volumen del vaso que se les entregó. No obstante, tenemos otros estudiantes que escogen el camino que tiene el promedio de radios y el promedio de áreas de la base como herramienta para poder medir volúmenes y estimar la capacidad. Bueno, entonces ACE también nos reporta, entonces de alguna manera, la frecuencia de los caminos. Tenemos estudiantes que tomaron el camino de promedio de radios, promedio de áreas superficiales, y aquí vemos que, pues de alguna manera, un ejemplo de la frecuencia. Entonces, cuando los estudiantes tomaron el camino de promedio de capacidades, entonces aquí tuvimos activaciones parciales y nulas, cosa que no ocurre cuando los estudiantes, algunos toman el promedio de áreas o el promedio de radios, y aquí sí tenemos activaciones totales. Bueno, entonces, resumen de errores. Tenemos que la mayor parte de los estudiantes tiene como resultado el objetivo sin errores, 94.2%, y frente al total de errores que se cometieron en todo el objetivo y todo, entonces en los criterios de logro que pudo ocurrir, entonces del total tenemos 48% en error E11, asignar una unidad de medida distinta a la requerida o omitida,
y el 33% en error 12, intercambiar unidades de medida de volumen con unidades de medida de longitud o superficie. Y otros errores, 19%. Ahora, frente a la activación de criterios de logro, tenemos cambios desde la tarea 1 hacia la tarea 2. Entonces, por ejemplo, en activación total tenemos una caída, pues esto también está, digamos, sustentado por las inasistencias, pero en la tarea 1.1, por ejemplo, teníamos activaciones nulas. Entonces, por ejemplo, un estudiante en el criterio 1.10, 1.11, 1.12 escribe la relación para medir la capacidad, pero no da respuesta. Y frente a los cambios que sucedieron en la caída que tuvimos, entonces, frente a activaciones parciales nulas o no activaciones, esto lo justificamos en, por ejemplo, el resultado de las novedades reportadas en la cuarta sesión, por ejemplo, las inasistencias, y también indicamos a los estudiantes que resolvieran la tarea en casa, pero no tuvieron acceso a las ayudas. Entonces, esto de alguna manera justifica los cambios que hubo de la tarea 1 a la 1.2. Ahora, las contribuciones del logro a las expectativas, del objetivo a las expectativas de nivel superior. Entonces destacamos acá el resultado medio en el proceso de interpretar, y esto lo justificamos en que en las dos tareas del objetivo los escolares asignaron unidad de medida incorrectamente, y también porque el profesor ofreció ayuda en la tarea 1.2 para interpretar el promedio. Frente a las contribuciones a las 7 capacidades matemáticas fundamentales, destacamos que 5 de las 7 están por encima del 80% y hablaremos de las que están por debajo. En este caso, el diseño de herramientas de estrategias para resolver problemas. Entonces, tenemos promedio 77, dado que los escolares no relacionaron la información del enunciado, los datos de la medición y lo esperaban la solución del problema. Frente al uso de las herramientas matemáticas, también tenemos 77%, y esto lo justificamos porque solo previmos la calculadora como recurso en ambas tareas. Frente a las expectativas afectivas de los resultados de las producciones escritas, encontramos para las contribuciones a los criterios de logro, entonces encontramos que los escolares demostraron interés por desarrollar completamente en orden los procedimientos de las tareas. También los criterios de logro 1.6, 1.7, 1.8 y 1.10 son los que más contribuyen a digamos, a estos porcentajes que tenemos acá. De alguna manera, entonces, esto resulta en una buena contribución a las expectativas afectivas. Ahora, desde lo que encuentra el profesor, entonces, en las producciones escritas, los errores en los que incurren los estudiantes, en este caso E11 y E12, y también la forma como están aproximando de las percepciones de los estudiantes y el profesor. Entonces encontramos acá que haremos, digamos, una referencia de lo que encontró el profesor. A pesar de que los estudiantes calculan promedios, ellos tienen dificultades para interpretar que un valor promedio permite estimar una medida intermedia de capacidad de un recipiente con las medidas de los recipientes circunscrito e inscrito. Entonces tenemos una poca interpretación del dato promedio en estadística. Tenemos coherencia y muy parecido los resultados de las expectativas que influyen en los factores de motivación, entonces entre alta y muy alta, y esto pasa en mayor medida porque la motivación se generó porque la tarea 1.2, por ejemplo, es un reto producido por el vaso y la regla como recurso empleado en su diseño, y la alta motivación en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. En resumen, reportamos brevemente los ajustes a la planificación, retomamos ejemplos de carga de datos del sistema ACE para el primer objetivo, analizamos los resultados del objetivo en relación con, primero, los indicadores, los caminos de aprendizaje, la activación de criterios de logro y los errores, y también desde las contribuciones a las expectativas de nivel superior, afectivas, y el logro del objetivo hacia la motivación. Las referencias y muchas gracias.